día, ¿cómo les va? Bienvenidos, esto es Médicos por Naturaleza, estamos en la televisión pública, como ustedes ya saben, obviamente. Hoy estamos hablando de algo muy pero muy importante, hablaremos del cerebro. El cerebro que obviamente digita nuestra vida, es el que decide cómo nos movemos, cómo pensamos, qué hacemos y cuáles inclusive son nuestros propios deseos y nuestro propio futuro, porque de eso se trata. Hoy hablaremos del cerebro a todo nivel, vamos a hablar a nivel científico, dónde está, cómo está conformado, y hablaremos también de la parte psicológica, qué parte del cerebro puede determinar que seamos de una manera o de otra, y si esto obviamente también repercute en nuestra personalidad. Robert, ¿cómo anda tu cerebro en el día de hoy? Y como siempre, lento. Lento, bueno, está bien igual, ¿eh? Aceptamos el cerebro lento. Yo creo que el mío también está lento. Bueno, teléfonos, Roberto. 4535-0705, 4535-0706, con el 011 para quienes llaman desde el interior. Nuestro mail. médicos@tvpublica.com.ar. Bueno, recuerden que si tienen consultas nos mandan un mail o nos llaman por teléfono. Pero si quieren ver nuestro programa en la web, ¿a qué página de internet se pueden meter en nuestro Facebook? www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, y ahora sí, compartimos las pastillas del doctor. Información para compartir. Niños con hipertensión, 8 de cada 100 niños argentinos podrían ser hipertensos. Esto podría obedecer a la epidemia de sobrepeso y obesidad común a todas las sociedades urbanas. Vacunas antigripales argentinas. En 2014 comenzará a producir vacunas antigripales. El Estado Nacional va a poder planificar sus campañas sanitarias de vacunación. La producción rondará las 20 millones de dosis anuales. Bueno, esto es una súper buena noticia que la celebramos. Lo importante de recordar es que la vacunación de gripe A y cualquier otra gripe, ¿sí?, sobre todo la estacional, se hace todos los años. ¿Por qué? Porque los virus van mutando. Entonces, como no podemos tener con una sola vacuna una protección de por vida, que tener una filial local que pueda producir las vacunas a un menor costo es buenísimo para acercar esta vacunación a la mayoría de la población, sobre todo los grupos de riesgo. Bueno, esto es algo que yo me enteré investigando hace poquito tiempo, hablando de los negocios, de los laboratorios, en fin, todas esas cuestiones que ponen también en tela de juicio muchas veces a la hora de decidir si vacunarse o no vacunarse, si esto en realidad tiene un trasfondo comercial o no lo tiene. De hecho, nosotros durante todo este año seguimos las instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación que indicaban claramente que era necesario vacunarnos. Exacto. Y puedo dar fe que nos vacunamos. Nunca nos enfermamos este invierno, mis hijos tampoco, de verdad es que fue, y lo digo públicamente, muy pero muy efectiva, y creo, por las cifras que vos manejás a nivel nacional, que también lo fue para toda la población. Exactamente. Más allá de la mortalidad, que si uno ve en porcentaje es baja la mortalidad, lo más importante son los días que uno pierde. Y sobre todo en los grupos de riesgo, los mayores de 65 años o los chicos, lo que se había visto era que el virus de la gripe bajaba las defensas y ahí entraban sobre todo bacterias que provocaban neumonías con derrame e internaciones en unidades de cuidados intensivos. Por eso es tan importante cuando termina el verano, más o menos en marzo, vacunarse para tener los anticuerpos suficientes para prevenirse contra el invierno. Y es muy importante también la posibilidad de que sea el Estado Nacional quien fabrique estas vacunas, con obviamente el asesoramiento de los distintos laboratorios que hace muchos años fabrican este tipo de vacunas, para que, como decía Ezequiel, los costos sean bajos y que puedan estar cubiertos para toda la sociedad por igual y que no haya diferencia entre unos y otros. Exacto. Lo bueno es que es una vacuna bastante simple de hacer, por más de que tenga pequeñas modificaciones, ya la técnica está y está probada en todo el mundo. Bueno, había otra información que yo ya me olvidé de qué se trataba, pero el doctor Díaz siempre tiene una buenísima memoria. El tema era que se está viendo cada vez más chicos hipertensos. Esto viene de la mano de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud y la encuesta de factores de riesgo, donde se ve que cada vez más adolescentes y adultos jóvenes tienen hipertensión. Y en realidad la consulta pediátrica no muchas veces tiene el control de la tensión arterial. Es una realidad la mayoría de las veces porque no contamos con todos los manguitos que se necesitan según la edad, para tomar la presión. Lo ideal que es que hagamos un control a partir de los 2 o 3 años, una vez por año, de la tensión arterial. ¿El pediatra le toma la presión arterial a los chicos? Tendríamos que tomar la presión, es una forma de rutina y además... Yo no lo recuerdo, la verdad. Exacto. Estoy tratando de hacer memoria en los controles y... Por general no se toma. No se toma, pero todo eso va cambiando y los consensos, los últimos consensos hablan de... Claro, y aparte estas nuevas de... realidades que se presentan de chicos hiperobesos con mayor riesgo, ¿no? Exacto. Hacen que se los adolescentes es mucho más fácil porque uno
usa el mismo tensiómetro que en el adulto. Pero los más chiquititos a veces cuesta porque además se mueven, tienen miedo y demás, entonces cuesta y a veces es engorroso tomarlo. Pero hay que hacerlo de forma rutinaria e insistir para que se tome la presión arterial. Bueno, es interesante. Hoy hablamos del cerebro. ¿Cuántas cosas quisiéramos saber nosotros de nuestro cerebro y no tenemos alcance? Porque es tan complejo, es un órgano realmente tan difícil de estudiar, inclusive hasta para los propios neurólogos. Necesitan de los científicos que se dediquen a estudiar específicamente cada uno de los sectores o hemisferios del cerebro para poder descubrir un poco más de él. Lo que sí sabemos es que nos determina en un 100%, a todo nivel. El doctor Conrado Stoll, que es director del Centro Neurológico de Tratamiento y Rehabilitación, nos habla de algo que nos pasa muy frecuentemente, que puede asustar porque enseguida lo asociamos con enfermedades degenerativas, como por ejemplo el Alzheimer. Pérdida de memoria, ¿cuándo consultar? Pérdida de memoria es la causa de consulta o una de las causas de consulta más frecuentes en neurología. Y lo que hay que saber importante es que todos perdemos un poco la memoria, digámoslo así, con los años, igual que a los 50 o 60 años, sin tener ninguna enfermedad, uno corre menos que lo que corría a los 30 años. Entonces es normal perder un poco de memoria, un poco de fluidez en el lenguaje, un poco en la capacidad de concentración, simplemente porque uno cumple 50, 60, 70 años. Ahora, esto es muy distinto que cuando una persona por ahí consulta más preocupada en que se ha dado cuenta que ha tenido algunos errores o cosas que le llaman la atención en la vida diaria. Pero de nuevo, cuidado, eso también es muy común y no implica enfermedades necesariamente graves de la memoria, sino que es una situación frecuente que se denomina alteración cognitiva mínima. Eso podría ser el me olvidé las llaves y no las encuentro, o llegué a un cuarto y digo, ¿para qué vine acá? En general son procesos estables que durante años pueden permanecer con el mismo tipo de compromiso. Ahora, la diferencia, y lo que a la gente le preocupa, por supuesto, es la alteración que ha visto en familiares o en personas que llamamos mayores, y esto ha cambiado, por supuesto, con los años, que sí tienen que ver con una alteración de la vida diaria severa. Las formas más benignas las nota la persona y la familia también las puede notar. En general, cuando la enfermedad es severa, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, el paciente puede al principio notar del trastorno de memoria, pero la enfermedad se caracteriza porque cuando ya está alterando la vida de la persona en forma significativa, la persona no es consciente de lo que le está pasando, o por lo menos no es plenamente consciente, y de hecho muchas veces el paciente quiere seguir manejando y argumenta que nunca ha tenido un accidente y por eso lo puede hacer, o quiere seguir yendo a su trabajo usual, y es claro y obvio para la familia, especialmente para el neurólogo que lo evalúa, que el paciente no está en condiciones de hacer esas actividades nunca más. Algunas personas pueden decir alteración cognitiva, porque no es solo la memoria lo que se afecta, lo que más se nota es la memoria, pero hay otras funciones como el lenguaje, la orientación, lo que se llama la función ejecutiva, que es la capacidad de hacer cosas, todo eso se altera en estas personas. Entonces, ya sea ella en los estadios tempranos o la familia lo notará, hay que consultar, porque el neurólogo, con estudios especializados que miden objetivamente la función cognitiva, la memoria entre esas funciones, puede decir exactamente si hay un problema o no lo hay, o qué grado de problema existe. La parte algo pesimista es, no existe un tratamiento todavía que pueda revertir o frenar la enfermedad de Alzheimer, tomémosla como enfermedad más grave. Sin embargo, cosas positivas. 1, hay investigaciones muy avanzadas sobre el conocimiento de la enfermedad de Alzheimer, desde vacunas hasta tratamientos, otro tipo de tratamientos inmunológicos que se están probando en este momento en estadios animales y algunos muy tempranos en estadios humanos, en personas. El segundo punto interesante es que un enorme porcentaje de las personas con demencia, con alteraciones cognitivas o de memoria muy importantes, como dije antes, no son Alzheimer, es vascular. ¿Y qué se puede hacer para eso? Primero, en la tercera y cuarta década, cuando todos nos sentimos sanos y que podemos hacer actividad y etcétera, es ahí cuando se debe tratar los factores de riesgo vascular, colesterol, hipertensión, cigarrillo fundamentalmente. Eso se ha demostrado claramente que disminuye la incidencia de demencias y de alteraciones de memoria en la séptima década. E incluso personas que ya están afectadas por estos trastornos, 70 años, 80 años, el tratar agresivamente en el buen sentido por supuesto, y controlar el colesterol, el azúcar, diabetes y la hipertensión sobre todo, lo número 1, eso limita la progresión de la enfermedad. E incluso, no solamente en la forma vascular de pérdida de memoria, sino que se ha encontrado recientemente una relación de todos estos factores vasculares con la progresión o el inicio de la enfermedad de Alzheimer.
Bueno, datos a tener en cuenta, elementos para empezar a reconocer que efectivamente esto puede estar dando cuenta de la enfermedad de Alzheimer, que no son sencillos, porque uno se paranoiquea, empieza a pensar de que efectivamente te olvidaste las llaves, te olvidaste dónde dejaste, no sé, algo en tu casa, y decís, bueno, esto me está fallando la memoria. Y muchas veces esta falla de la memoria, nos dicen ustedes los médicos, que tienen que ver con el estrés, con la falta de cansancio, con la falta de descanso, ¿no? Exacto, y con la cantidad de tareas que uno hace por día, ¿no? Claro, como que el cerebro tiene un chip. Exacto. Y ya. Que no podríamos recordar todo el tiempo, sería imposible, estaríamos apabullados de información. Pero qué bueno. ¿Se acuerdan que Diego Golombek nos enseñaba y nos decía que nosotros tenemos una capacidad de memoria, que es la memoria instantánea y la memoria permanente? Y que la información que ingresa tiene que salir para que pueda ingresar una nueva información. Si no sería imposible. Pero lo más importante de destacar, que decía la nota, era el cuidado de los factores de riesgo, no solo cardiovascular, porque hablaba de patologías vasculares a nivel cerebral. Sí. Entonces, cuando nos sentimos bien, 30, 40, 50 años, controlate el colesterol. La hipertensión arterial es fundamental que la controles. La diabetes, eso a lo largo de toda tu vida, porque va a prevenir causas de alteraciones como pueden ser Alzheimer y algunas otras patologías vasculares que hablamos tantas veces como puede ser una ACV y demás. Ahí veíamos imágenes de la película maravillosa de el nombre de la novia. ¿Cómo era? El hijo de la novia. Qué horror. Bueno, hablando de memoria me está fallando seriamente. Pero me parece que esta película puso, obviamente con todo el talento de estos grandes actores, puso en el tapete una enfermedad de la que poco lamentablemente se habla, porque hasta avergüenza y genera mucha angustia en el núcleo familiar, porque inclusive lo hemos hablado en otras oportunidades, uno tiene que empezar a tratar con un familiar al que amamos, que sigue siendo la misma persona, pero a la que no reconocemos. A la que perdemos 2 veces. A la que perdemos 2 veces. Porque la perdemos primero porque empieza a no reconocernos y luego la perdemos porque termina muriendo. Entonces, está viva y no nos reconoce y esto es muy doloroso, es muy fuerte. Muy doloroso. Bueno, galactosemia phenelcetonúria. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a ¿Hay necesidad? ¿No tiene un nombre más sencillo esta enfermedad de la que vamos a hablar? 2 enfermedades que pueden afectar al cerebro de los chicos, que no son extremadamente conocidas, no son muy frecuentes, pero que nosotros los pediatras tenemos que descubrirlas. ¿Por qué? Porque se da en los primeros meses de vida. La galactosemia y la fenilcetonuria. La fenilcetonuria la hemos mencionado porque forma parte del estudio que se hace del talón junto con el hipotiroidismo. Efectivamente. Exacto. ¿Por qué? Porque si se deja avanzar a esta enfermedad va a provocar retraso mental. Entonces, a veces los síntomas, por ejemplo, la galactosemia es la acumulación de la galactosa, que es un azúcar, ¿sí? Que es mitad de la leche tiene galactosa, mitad tiene lactosa. Entonces, el darle una leche de vaca o alguna leche maternizada que venga de la leche de vaca puede hacer, ante la incapacidad de procesar este azúcar, que se empiece a acumular y pueda traer problemas neurológicos como pueden ser desde convulsiones, irritabilidad, o pasar para el otro lado, al letargo, ¿sí? El estar todo el tiempo dormido, que le cueste despertarlo. La irritabilidad es una irritabilidad que no es, está un poquito molesto porque tiene cólicos y demás, no, es un chico que no para de llorar, que está todo el tiempo irritable y molesto. Entonces, es muy pero muy importante, ¿por qué? Porque sacando la galactosa de la dieta empieza a mejorar. ¿Sí? Y eso se hace con cambiarle la leche. ¿Qué leche usamos? Impresionante, leche, ¿no? Que lo puede afectar tanto. Es importantísimo. Siempre todo lo que tenga que ver, el aspecto nutricional a nivel cerebral es fundamental. Así como decimos siempre, el pescado, ¿sí? Tanto el que lo coma la madre mientras el bebé está en la panza, como para después, para el desarrollo y la necesidad de grasa, ¿no? En los más chicos, para el ácidos desarrollo grasos esenciales, omega 6 y omega 3, es fundamental. Y acá, con darle leche en base leche de soja o hidrolizado de proteínas, mejora, pero hace un giro de 180 grados. Y lo mismo pasa con la fenilcetonuria. Lo bueno que tenemos es que la fenilcetonuria se puede detectar desde el nacimiento. Entonces es raro llegar a ver un chico con fenilcetonuria hoy en día, porque por ley se tiene que hacer en todos los hospitales este estudio que no lleva más que unas gotitas de sangre. Pero los síntomas son muy similares. ¿Sí? Entonces no es que son específicos, por eso puse estas 2 enfermedades, porque los síntomas son muy similares. Entonces, ante la sospecha, nosotros
empezamos a hacer una batería diagnóstica buscando estas enfermedades comunes. El tema es que si no diagnosticas bien la fenilcetonuria, a largo plazo sí va a tener retraso mental y eso no se recupera. Pero doctor, ¿sí? Pérdida de pautas. nosotros nos tenemos que quedar tranquilos de que estos estudios se realizan en el hospital antes de que se realizan en el hospital, y si no se hizo por cualquier motivo, nosotros en la primera consulta, a la semana de vida, nosotros pedimos ese estudio a ver cómo está. Porque puede ser que esté con un hipotiroidismo, entonces necesita una suplementación con hormona tiroidea. Lo mismo pasa con la fenilcetonuria. Si no se hizo en el momento antes de irse de alta, se hará después, pero en algún momento se hace. Lo interesante es que son dos patologías que, de ser diagnosticadas, tienen una posibilidad de revertirse inmediatamente. Totalmente. Y que los síntomas son realmente muy complejos si no son tratados a tiempo. Exacto, son inespecíficos. Habla algo a nivel del cerebro y del sistema nervioso central hay. Entonces tenemos que empezar a investigar. El daño futuro, si no es tratado, pueden ser complejos. Totalmente. ¿No? Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Hoy estamos hablando del cerebro, así que quédate ahí porque todos tenemos que conocer cuáles son estas principales patologías que nos pueden afectar y que tienen esta sensación de que, bueno, esto nos hace dar cuenta que tenemos que consultar. Esto no es del todo importante, aunque pensemos que lo es. Así que recordá que nos podés llamar a qué teléfonos, Roberto. 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, recordá, estamos esperando tu consulta. Hacemos una pausa, ya venimos. Mónica y sus amigos avisan. No demos oportunidad al dengue. No dejemos que el mosquito prolifere. Evitemos que se acumule agua limpia en latas, llantas viejas y recipientes. El mosquito del dengue es negro y blanco. Los síntomas de la enfermedad son manchas en la piel, dolores en el cuerpo, náuseas y fiebre tan alta que parece quemar. No le demos oportunidad al dengue. ¿Sabías que en el cerebro lo que determina la capacidad pensante es el córtex cerebral, un sistema de aproximadamente 3 milímetros de espesor donde tiene lugar el juego de las relaciones neuronales?